Queridos hermanos, es para mí una bendición tremenda tener el gusto, el privilegio de cerrar esta reunión con esta séptima enseñanza, y dicen que todos los séptimos son queridos, y ahora vamos a profundizar un poco más con ese tema. Pero yo quiero empezar diciendo algo que puso el Eterno en mi corazón. En el año 2002, nosotros inauguramos este lugar donde estoy en este momento, en el salón de abajo, fue la reunión, y mi familia vivía un tiempo de crisis tremenda. Resulta que en ese entonces habíamos perdido a mi hermano mayor, había fallecido, terrible accidente, y un dolor que es difícil de expresar embargó a toda mi familia. Llegó y fue algo muy fuerte. Pero increíblemente se estaba construyendo este lugar y había mucha depresión. No se imagina usted, quizás alguien que haya pasado el mismo dolor lo entiende. Y mi madre obviamente tenía un dolor terrible. Sin embargo, fíjese usted, la obra debía continuar. Este lugar estaba prácticamente listo para ser inaugurado. Pasaron 6 meses aproximadamente después de este suceso, y este lugar en donde hoy estoy enseñándole a usted y donde nació CUM, también déjeme decirle eso, las Comunidades Unidas en el Mesías, fueron la comunidad, ya la organización como tal, fue establecida desde este lugar, desde Catepec, y yo sé que muchos de ustedes ubican este lugar y que le tienen un gran aprecio, muchos de mis hermanos que han venido en repetidas ocasiones acá. Y fíjense cómo es importante continuar la obra, es importantísimo, porque Hashem tiene planes preparados que ni siquiera nosotros nos imaginamos. Los alcances de los planes del Eterno son increíbles. Y con todo ese dolor, nosotros inauguramos este lugar. Y recuerdo muy bien la imagen cuando estábamos frente a la congregación en ese entonces, y mi papá nos mandó a llamar a mí, a mi hermana y a mi mamá, y frente a toda la congregación, obviamente la gente sabía el dolor y todo ese pesar que teníamos en ese entonces, y frente a toda esa santa congregación en esos años, mi papá dijo un texto de Yehoshua que me ha marcado, y hoy es una confirmación tremenda de ese texto. Yehoshua, Josué 24:15, que dice: yo y mi casa serviremos al Señor, yo y mi casa serviremos a Hashem. Y hoy yo vengo representando el nombre de mi padre. Hoy se cumple eso. Claro, ya tengo unos años trabajando con él en el ministerio, pero hoy quería decirle esto porque usted se pudo dar cuenta el día de hoy que mi padre no estuvo, mi papá está un poco mal y hoy no pudo estar con nosotros, y por eso es que hoy yo lo representé a él. Y lo sigo representando porque esa es la idea, que nosotros como hijos sigamos edificando. La palabra hijo en hebreo, ben, viene de baná, que es edificar. Y nosotros tenemos como hijos que seguir edificando. Y el mismo concepto debe ser pasado hacia los discípulos que siguen construyendo, siguen siendo esos constructores del edificio que su padre comenzó. En este caso, tu maestro, y tenemos a nuestro gran maestro, el Mashiach, que es el rabí de todos nosotros. Y hoy quiero dedicar justamente esta clase para la salud de mi padre, José Manuel Fuentes, que venga prontamente sanidad completa, y no solo por la sanidad de él, sino por todos mis hermanos del cuerpo del Mesías que necesiten sanidad. Y es bien importante entonces, hermanos, que estas palabras penetren en el corazón de todos nosotros, y que podamos decir también, como en esa ocasión tan difícil que atravesaba la familia Fuentes Orozco, decir: yo y mi casa serviremos a Hashem.
Bien, esta festividad recibe varios nombres, como ya lo mencionábamos. Uno de los nombres es Atzeret Shel Pesach, la conclusión de Pesach. Y es algo bien interesante porque Pesach y Shavuot están íntimamente relacionados. Tú no puedes excluir a Shavuot. Tienes que vivir toda una etapa que va desde Pesach hasta Shavuot y ligar estos conceptos es necesario para la redención, para la manifestación de la divinidad en este plano físico. Y es una realidad que todo el trabajo espiritual que hacemos nosotros es con motivos de que la divinidad se revele en este plano físico. Ese es nuestro trabajo, eso es lo que tenemos que hacer. Y fíjense cómo se liga tanto que la primera palabra que se leyó durante la lectura de la Torá, recordando este maravilloso evento. Ahora hay que saber algo, cuando decimos nosotros recordar este maravilloso evento, no significa que estamos mirando hacia el pasado y nos estamos conectando con una historia antigua, es decir, que quedó en la historia y la Torá entonces se convertiría para nosotros en un simple libro de historia, y no es así. Cuando nosotros miramos ese evento de Shavuot que hoy nos congrega, tenemos que verlo como la misma revelación que hubo en ese momento, es la misma revelación que tenemos el día de hoy. La misma luz que hubo en el monte Sinai es la misma luz que hoy nosotros recibimos. Esto no es historia. En los niveles de la divinidad no existe el tiempo como tú y yo lo percibimos. Nuestra mente nos engaña y nos dice, mira el pasado hace 3.300 años. Claro que podemos hacer esas aclaraciones y ser muy técnicos y hablar de los años que han transcurrido, por supuesto. Eso es importante. Sin embargo, quiero que veas más allá de lo que podríamos apreciar con nuestros ojos mirando hacia atrás. No, este es un evento presente, es el aquí, es el ahora, es la revelación del Eterno en este momento. Entonces eso es importante. Y fíjense lo que dice la primera palabra que fue dicha. Dice, yo soy el Eterno tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Y cuándo sucedió eso? En Pesaj. Entonces ves la relación. Llegado Shavuot, hay una conexión. En la primera palabra nos dice el texto de la Torá en Éxodo 22, yo soy el Eterno tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. El Gaón de Vilna, este gigante de la Torá, dice, cuando Israel oyó esta palabra del Eterno, en ese momento la libertad se concretó. No habían sido libres por completo. Y muchas veces piensa uno que cuando salieron de Egipto, bueno, ya somos libres. No. Tuvieron que llegar hasta este punto y al escuchar esta palabra, entonces fueron libres. Entonces vemos una conexión muy profunda. Y con esto yo quiero decirte, querido hermano, que la intención de estos servicios de Pesaj a Shavuot, pasando por el Omer Reshit, obviamente la semana de las Matzot, hasta llegar a Shavuot, la cuenta del Omer, toda esta terapia, toda esta luz que hemos vivido, es con motivos de atraer a la divinidad a este plano físico. Y es cuando la intervención del Dios eterno se manifiesta en este mundo, es que se acaba el caos, se acaban las enfermedades, se acaban las dolencias, se acaba la depresión. Todo aquello que aqueja a esta humanidad se extingue por el poder del Dios eterno. Nosotros en nuestra propia fuerza no vamos a lograr absolutamente nada. Es solamente cuando la divinidad viene a intervenir. Y déjame decirte que la divinidad quiere intervenir de una manera hermosa. Y es cuando la presencia de Dios viene a tu vida, cuando el Espíritu del Eterno viene a tu vida, entonces empiezas tú a demostrar y empiezas a extender de esa luz a todo lo que te rodea. Y es importante que sepamos esto, hermanos. Nosotros tenemos que salir el día de hoy marcados por el Espíritu del Eterno.
marcados de una manera especial. Y hoy quiero hablar un poquito de esto, que es importante. Voy a hablar de varias cosas, pero el énfasis especial es atraer a la divinidad a nuestras vidas, a nuestro mundo físico. Esa es la terapia, ese es el trabajo que hemos estado realizando. Ese es el resultado que se espera. El estado de Malhut, como dicen los sabios, que esto sea una realidad ya en nosotros. Y hoy es maravilloso porque, como decíamos, los séptimos son queridos. Y hoy, hermano, fíjese la bendición tan grande. Hemos pasado 7 semanas. Estamos hablando de 7 días, 7 semanas. Y entonces llegamos a Shavuot. Date cuenta ya el número 7, cómo es tan importante. No solo eso, sino que hoy es Shabbat. Y es el 7º día, y eso es maravilloso. Hay una luz tan grande para nosotros, y por eso he visto comentarios tan hermosos en el chat, o algunos hermanos que han abierto su micrófono y han expresado las cosas que han sentido. Y déjame decirte que eso que sientes es justo porque el Eterno está interviniendo en tu vida en estos momentos. Y eso es lo que queremos nosotros, y eso es lo que deseamos, tanto para nosotros, sí, pero también para la comunidad. Nosotros que enseñamos, nosotros que tenemos responsabilidad de enseñarles, de cuidar a la congregación, ese es nuestro deseo, que el Eterno intervenga en tu vida. Y cuando suceda eso, hermano, verás un cambio tremendo. Y me alegro mucho de que varios hermanos han expresado eso que sienten. Pero eso que sientes, hermano, no es una simple emoción, sino es el Espíritu del Eterno en ti. Y me alegra muchísimo. Y entonces estábamos diciendo que los séptimos son queridos. Y hablando de Shabbat, yo quiero que veamos una escritura que me parece interesante, que se relaciona con el Shabbat, que está en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 2. Dice el texto: y acabó Dios en el día 7º la obra que hizo, y reposó el día 7º de toda la obra que hizo. Y todo apunta a lo mismo, hermano. Estamos hablando del mismo concepto. Dice que Dios reposó en el día 7º, y tú podrías pensar, ¿qué es esto? ¿Qué significa esto? Que Él reposó, estaba muy cansado. Y bueno, los sabios presentan un sinnúmero de comentarios sobre este tema, pero hay algo que a mí me llama mucho la atención, que va en línea con lo que estamos hablando ahorita. Y es que reposó el Eterno. No significa que reposó porque estaba cansado, sino significa que la presencia del Eterno reposó en el sentido de descenso espiritual, en el sentido de cuando Dios viene a la vida de la persona. En este momento ya estaba Adam Arishon, ya estaba el primer hombre, y ese reposo del Eterno vino sobre su persona, y no solo sobre su persona, sino que se manifestaba en toda la creación, en todo ese plano. Y eso es lo que deseamos nosotros, querido hermano, que el Eterno repose sobre nosotros. Y tú puedes ver esta misma palabra en nuestro texto en español. No he revisado el hebreo, pero no es tan importante si entiendes el concepto. En Números 11:26 vas a encontrar algo muy bello también que se relaciona. Dice: y habían quedado en el campamento 2 varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Vemos ese reposo, no un reposo de porque estás cansado, sino un reposo de descenso del Espíritu del Eterno. Y una vez que viene el Espíritu sobre tu vida, comienzan a haber cosas maravillosas. Aquí se nos dice que ellos profetizaron. Y nosotros en este tiempo profético que estamos viviendo, necesitamos palabra profética, como ayer nuestros hermanos Marcos Espaciano y su querida esposa Daniela nos animaban a que busquemos el Espíritu del Eterno, porque una vez que tú tienes el Espíritu del Eterno, hermano, todo cambia. Y ese es el énfasis de Shavuot, la intervención divina en nuestro plano físico. Y lo ves también en este Shabbat. Y estamos, hermanos, llenos de bendiciones el día de hoy. Dice el Rashba
que esto implica un descenso. Él lo confirma, el Rashba, de él lo aprendí. Esto confirma un descenso del Espíritu de Dios sobre el hombre cuando dice con respecto al Shabbat que el Eterno reposó. Ahora, hay que saber algo que es bien interesante. De Adán a Noaj, nosotros tenemos 10 generaciones, y en esas 10 generaciones los sabios hablan, y de hecho tú puedes rastrear algunas cosas en la escritura. Los sabios hablan de 7 generaciones que pecaron, y se habla de 7 pecados. Puedes identificar algunos, bueno, el pecado de Adán, puedes ver el pecado de Caín, y puedes ir viendo algunas otras transgresiones. Pero los rabinos dicen, fueron 7 pecados los que se cometieron, y cada pecado, desgraciadamente, iba alejando a la presencia de Dios. Esa presencia de Dios que reposó sobre Adán en Shabbat, ahora se había alejado por el pecado. Entonces se alejó, digamos, se empezó a ocultar con un primer pecado. Después viene Caín, se vuelve a alejar. Enosh se vuelve a alejar, y así durante 7 generaciones, como lo dicen los sabios. Y entonces estaba muy lejana la presencia de Dios. Pero bendito sea el Eterno, que Él escoge a hombres dispuestos a servirle, dispuestos a bajar su luz, dispuestos a bajar su presencia a este plano físico. Y ahí es donde aparece entonces nuestro queridísimo patriarca, el patriarca Abraham. Y después de Abraham, ve contando cuántas generaciones estamos mencionando. Después de Abraham, tienes a Yitzhak. De Yitzhak, tienes a Jacob. Y estas 3 luminarias comienzan a bajar a la presencia de Dios que se había ido lejos. Se habla de 7 niveles que se había alejado, y ahora comienza a descender. Incluso puedes ver cómo se relaciona Abraham Avinu con Adán. Cuando peca Adán a Rishon, nosotros vemos que se le da una maldición, y es la maldición de la muerte. Se introduce lo que el apóstol Pablo va a llamar en Gálatas el presente siglo malo, lo cual incluye la muerte. Y le dice el Eterno, polvo eres y en polvo te convertirás. Eso habla de muerte. Y Abraham Avinu dice, soy polvo, soy polvo. Y eso es algo interesante, es algo profético. Cuando Abraham dice que él es polvo, es porque él nos está diciendo que aquello que en lo que falló Adán a Rishon, ese pecado que alejó a la presencia divina, ahora él, también descendiente de Adán, ahora él iba a comenzar ese trabajo de traer a la divinidad nuevamente a este plano físico. Bendito sea el Eterno por la vida de nuestro amado patriarca de bendita memoria, Abraham. Y entonces él comienza, y después viene Yitzhak 2, Jacob 3, y podríamos quedarnos aquí un tiempo analizando las virtudes de estos hombres y cómo a través de sus vidas nosotros podemos aprender a bajar a la presencia de Dios. Rápidamente te podría decir, en un Abraham que ves, es un hombre de Gesed, es un hombre de bondad, es un hombre altruista. Sea altruista para que descienda a la presencia de Dios. Y luego ves a un Yitzhak, un hombre que se relaciona con el atributo de Geburá. Un hombre estricto, un hombre disciplinado, dispuesto incluso a ser atado, y eso te habla de Geburá, para cumplir la voluntad de Dios. Y después tienes a un Jacob, 3ª generación. Y no me quiero quedar en esto porque si no nos vamos a ir quedando y no vamos a aprovechar la clase. Pero te invito a que tú estudies, que leas la Biblia, que analices la vida de Abraham, de Yitzhak, de Jacob, y que aprendas y que imites esas cosas buenas que ellos tuvieron para hacer bajar a la presencia de Dios, que estaba alejada por estas 7 generaciones o estos 7 pecados que la habían alejado. Después tienes en una 4ª generación a Leví.
Después de Leví, en una quinta generación, tienes a Kehat. Después de Kehat, en una sexta generación, tienes a Amram. Y en una séptima generación, tienes a Moshe Rabenu. ¿Te das cuenta? Con Adán se alejó y esas generaciones, 7 niveles. Ahora, con este trabajo espiritual, desde Abraham Avinu hasta Moshe Rabenu, es que desciende la presencia de Dios. Y vuelves a ver ese concepto. Y la generación de Moshe Rabenu es la generación de la entrega de la Torá. El regalo de la Torá, Matán Torá, que es lo que estamos celebrando el día de hoy. Y esa entrega de la Torá es la mismísima presencia de Dios. Está escrito en los libros de los sabios que Hashem y la Torá son uno. Entonces, cuando fue entregada la Torá, la presencia de Dios se manifestó de manera increíble. Es decir, fue una de las manifestaciones más grandes, porque hay 2 eventos de la intervención de Dios en la vida humana. 2 eventos que podemos destacar de una manera especial. Y también quiero decirte que el concepto que tú has oído mucho, que no es malo hablar de repente palabras griegas. Si eres de estos hermanos que se espantan porque si es un término griego, hay que ser más maduros, querido hermano, no pasa nada. Has escuchado mucho el concepto de evangelio o las buenas nuevas. Y si tú te pones a revisar minuciosamente qué es el evangelio, qué son las buenas nuevas en su sentido más primitivo, las buenas nuevas es la intervención de ese Dios eterno en este plano físico. Y ha habido 2 eventos súper grandes que demuestran esto. Uno es la entrega de la Torá en el monte Sinai. Ese es uno de los eventos. Y el otro evento es la resurrección del Mashiach y todos los efectos de esa resurrección. Esa es la buena nueva. Es la intervención del Dios eterno en el plano físico. Vemos primero la imagen del Sinai y después vemos la resurrección del Mashiach, que incluso es algo superior. Es algo superior porque estamos hablando ya de una nueva creación. Y ahí es donde el Eterno se ha manifestado de una manera como nunca lo ha hecho. Y nosotros esperamos que esa misma manifestación sea sobre nosotros. En parte lo ha sido a través de la Ruach HaKodesh, pero anhelamos ese día en el cual podamos ser a todas luces como nuestro Mashiach resucitado. Bueno, entonces nosotros vemos este tema, cómo se va dando y cómo la presencia de Dios. Y es importante destacar al pueblo de Israel, también hay que mencionarlo el día de hoy, es sumamente importante. Honor al que honor merece. Y es el pueblo de Israel, es esta generación de Moshe, con toda una nación constituida, la que fue portadora de esta revelación de la divinidad y que hasta el día de hoy siguen revelando a ese Dios eterno. Bendito sea. Y también que el Eterno siga bendiciendo grandemente a su pueblo escogido, al pueblo de Israel, y desde este lugar bendecimos a todos nuestros hermanos de Israel, al pueblo judío. Esta fiesta, Shavuot, también tiene otra interpretación y es Shevuot. Shevuot significa juramentos. Y en ese día se hicieron juramentos. Juramentó tanto Hashem como Israel. Y por eso es que se ve este evento como una boda. Y ya nos lo explicaban un poco durante las enseñanzas que se dieron. Y esto es bien interesante. Y hay un midrash que yo compartía hace unos días con los hermanos de Qum. Hay un midrash que dice que cuando el Eterno, y también creo que se mencionó, cuando el Eterno dio la Torá, puso una montaña encima del pueblo. Ahora, dato curioso, tú dices, ¿cómo es que puso una montaña y los amenazó? Eso dice el midrash, literal, que los amenazó. Claro, es un midrash, pero ha de discernirse espiritualmente esto y entender el contenido del midrash. Pero el midrash dice así, que Dios los amenazó y puso una montaña, la montaña del Sinai, encima de ellos, y les dijo que aceptaran la Torá. Lo curioso es que ellos ya habían dicho, dicen los sabios, Naseh benishma,
haremos y obedeceremos. O haremos y después vamos a entender, pero primero vamos a practicarlo. Entonces ellos ya habían dicho que sí. Y de todos modos Hashem les puso la montaña encima. Hay una ley extraña en la Torá que dice que cuando un hombre tome por la fuerza a una mujer, es decir, con violencia, no hay manera de divorciarse. Si la tomó por la fuerza, no hay divorcio. Se tiene que quedar con esa mujer. Y justamente por eso el Eterno hizo, o esto nos dice el Midrash, para entender la magnitud del juramento de Hashem tan profundo que hace con su pueblo Israel. Porque el Eterno, a pesar de que el pueblo había aceptado, el Eterno los amenazó para que el Eterno no pueda divorciarse después, como aquel hombre que toma a una mujer por la fuerza ya no se puede divorciar. Y eso lo tenemos que saber bien, hermanos. El pueblo de Israel es el pueblo escogido por Dios. Por eso tenemos que amarlo, tenemos que respetarlo, porque además no solamente son el pueblo escogido por Dios, así diciéndolo vagamente, sino esto implica que ellos trajeron a esa divinidad que se había alejado, la trajeron a este plano físico. Y eso siempre ha de reconocerse. Ahora, quiero decirte algo más. La Gemara en el Tratado de Berajot 6b dice algo bien interesante. A manera gádica, por supuesto, pero es bien interesante. Dice la Gemara que existen dos tefilín. El tefilín de Hashem y las filacterías, por si no conocen el concepto tefilín, y creo que por ahí hay una imagen que podemos mostrar para los que no conocen las filacterías o los tefilín. Bueno, dice la Gemara que existen dos tefilín. El tefilín del pueblo de Israel, como está escrito en Deuteronomio 6:8, y voy a dar lectura para que sepamos de qué estamos hablando. Dice, fíjense lo que dice el texto, ahí tenemos los tefilín, que vemos que son dos cajitas y hay correas, y estas se amarran tanto en el brazo izquierdo como en la frente, arriba, como lo tiene este jovencito que estamos viendo, que seguramente es un bar mitzvah, porque a partir de los 13 años, los niños o ya jóvenes judíos comienzan a usar las filacterías o los tefilín en hebreo. Entonces, fíjense lo que dice, esto viene de Deuteronomio 6:8, que dice, y las atarás como una señal en tu mano, ahí lo vemos, y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y ahí tenemos esa ilustración. Entonces la Gemara nos dice esto. La Gemara nos dice que existe el tefilín que usa el pueblo de Israel y existen los tefilín que usa Akadosh Baruj Hu, el Eterno. Fíjense esa conexión ya otra vez entre la divinidad y su pueblo Israel. Es bien importante. Los tefilín que usa el pueblo de Israel tienen textos bíblicos que aluden a la obediencia, a seguir a un Dios uno y único. Y ahí tienes el texto del Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Escucha Israel, el Eterno nuestro Dios, el Eterno uno es. Y los sabios dicen, y entonces, ¿qué dicen los tefilín del Eterno? Porque si el Eterno tiene tefilín, debe existir un texto bíblico también. Y entonces la Gemara dice, y cita la Escritura, y dice, ¿quién como tu pueblo Israel, nación singular en la tierra? Y te das cuenta entonces de esa conexión maravillosa entre el Dios eterno y su pueblo Israel. Y esa conexión es para siempre. Y ahora nosotros hemos sido bendecidos por esa conexión. Qué bueno que existe el pueblo de Israel. Qué bueno que el pueblo de Israel pudo atraer nuevamente a la presencia de Dios. Y esa presencia de Dios hoy nos colma, nos llena. Bendito sea el Eterno. Y bendito sea también su pueblo, el pueblo de Israel. Ahora quiero ver algo, ya que estamos hablando de los tefilín, que ya los conocimos, también los vimos en imagen.
Estos aluden justamente a lo que sucedió cuando se mencionó lo de Naseh ben Ishma, que si no mal recuerdo está en Éxodo 24:7. Y el pueblo dijo eso, haremos, y luego entenderemos, luego nos pondremos a estudiar. Y el tefilín justamente te habla de esto. Primero pones el tefilín de la mano izquierda, y la mano alude al hacer, a la práctica. Primero hay que practicar, y esto es importantísimo. Y nos decía el doctor Ketriel, con la sabiduría que el Eterno le ha dado, y no solamente con la sabiduría que el Eterno le ha dado, sino también con la vida que él tiene como judío. Y lo he entendido perfectamente. Y el doctor nos decía, nosotros tenemos que aprender y saber que la práctica es esencial. El practicar los mandamientos es primordial, y lo aprendemos con esto. Con el Naseh ben Ishma y con los tefilín que ahora los estamos mencionando. Haremos y luego entenderemos. Primero se pone el del lado izquierdo, la mano izquierda, que es práctica. Y no solo eso, sino que está pegada al corazón. Porque necesitamos nosotros que la Torá se imprima en nuestro corazón, que esté cercana. Y después, después vamos y analizamos, profundizamos, entendemos las cosas. Y ese es el secreto del reino, que la Torá esté acá. Porque cuando la Torá está acá, viene la práctica de una manera especial. No hay una carga en obedecer a Dios, sino hay disposición. Haremos y después lo vamos a entender acá. Y entonces es cuando se viste y se pone la cajita en la parte del, como dice aquí el texto, serán frontales entre tus ojos. Y aquí está. Practicamos y después entendemos esto. Si hacemos al revés las cosas, que de por sí la halajá al pueblo de Israel no le dice que haga las cosas de manera contraria, pero si lo hacemos así, nos vamos a meter en un problema serio. Y quiero contarte un midrash que aparece en Nidá 30b, que nos dice que un ángel le enseña la Torá al niño en el vientre de su madre. A esa criatura que se está formando en el vientre de su madre le enseña toda la Torá, dice el midrash, absolutamente toda la Torá. Y una vez que el niño nace, ese ángel le borra toda la Torá que había aprendido. Toda la Torá que había aprendido se la borra. Y entonces el niño se queda vacío de la Torá. Por eso, hermano, esto es algo que quiero agregar. Cuando tú estás estudiando Torá y de repente te gozas con la palabra y dices qué bendición y te emocionas, es porque son conceptos que tú ya conocías y que estás recordando. Estás recordando y te gozas de saber algo que tenías perdido. Es como cuando tú olvidas algo. Cuando olvidas algo y ¿qué iba a decir? Hay una frustración tal. Se siente, no sé si te ha pasado, seguro que sí. Cuando a mí se me olvida algo me pongo hasta de malas y digo, ¿por qué no me acuerdo? Pero de repente viene otra vez ese pensamiento que quería decir. Viene eso que yo ya tenía aquí en mi mente. Y entonces, ¿qué pasa? Me alegro. Bueno, eso es maravilloso. Sí, sin duda, ya lo vimos. Naseh ben Ishma. Perfecto. Baruch Hashem. Pero no es así el proceso. Y tú te preguntas, entonces, ¿por qué se le borró la Torá a ese pequeñito? Si ya la había aprendido toda, pues lo hubieras dejado así. Y ya cuando él crece, bueno, no va a tener problemas porque ya trae instrucción. Ya la vida le será fácil. No, este midrash nos muestra un concepto muy interesante. Y esto lo menciona el libro Miftah Meliyahu de Rab Dessler, una eminencia del Musar. Y él nos dice que este midrash nos explica algo muy importante, que justo se relaciona con Naseh ben Ishma.
Cuando nosotros estamos en el vientre de nuestra madre, nosotros estamos en un mundo. Ese es nuestro mundo, el vientre de nuestra madre. Incluso tengo un libro acá atrás de Rab Tabachnik que se llama Por los caminos de la eternidad. Un libro muy bello que nos habla de cosas tristes, pero pues es parte de la vida, cuando muere alguien y todo el proceso. Y él trae esta historia que ahora le voy a contar por lo mismo, que en el vientre de nuestra madre nosotros estamos en un mundo. Cuando salimos del vientre de nuestra madre, nosotros entramos a un mundo más profundo, más profundo. Y él trae una analogía. Él trae una analogía que nos dice que están dos niños en el vientre de su madre y entonces tienen una charla metafórica, es lo que dice este libro. Y en esa charla metafórica, un niño de estos dos que están creciendo ahí, que van a salir a la existencia de este mundo presente, tienen un diálogo metafórico y entonces uno le dice al otro, este mundo fue un mundo bien apretado, bien complejo, bien difícil y cada vez siento que se nos acaba y ya no hay más, ya no hay mundo. Y el otro niño le dice, ¿cómo crees? Claro que existe un mundo y es un mundo más amplio que nos espera una vez que salgamos de aquí del vientre en donde estamos, de este mundo. Ellos lo veían como un mundo, es lo que nos dice el sabio. Entonces el niño le dice, ¿qué no has oído la voz de mamá? Que es como esa voz de Dios, ¿verdad? Que nos habla en este mundo y nos dice, hijo mío, hay algo más grande que te espera a esta realidad física, a este mundo presente, hay algo más y es el mundo venidero. Y eso pasa. Y entonces el niño, los dos tienen puntos de vista diferentes. Uno dice, ya no hay otro mundo después del vientre. Y el otro dice, no, sí hay, es un mundo más grande. Y eso va a pasar. Y te tengo que mencionar esta historia para que podamos comprender lo que voy a decir. Y entender por qué se borra la Torá de este niño, que nace y se le borró la Torá que se le había enseñado. Resulta que toda la Torá que estudies, escucha bien esto, toda la Torá que estudies y no practiques, se te va a borrar cuando entres al mundo de la verdad. En este caso, este mundo es un mundo como ese vientre de nuestra madre, este mundo presente, y pasaremos a un mundo venidero que es más profundo, que es más extenso. Y si tú estás estudiando Torah y no estás practicando, es decir, si tú te pones la cajita que va arriba y no te pusiste primero la que te habla de practica, ese Naseh Benishma, todo lo que estudies y no practiques te será borrado cuando entres al mundo de la verdad. Eso lo dicen Rav Dessler explicando Nidá 30b. Y por eso se le borró al niño la Torah, porque en el vientre de su madre no podía practicar nada, estaba ahí estudiando. Y entonces dice el ángel, no practicaste nada de lo que te enseñé, bueno, te voy a borrar esa Torah. Qué importante es, queridos hermanos, practicar la Torah. Y este también es el camino para atraer a Kadosh Baruj Hu a este mundo. Eso es lo que nos enseña la Torah. Queremos atraer a la presencia de Dios, hay que practicar mandamientos. Por supuesto, hay diferentes mandamientos y hay responsabilidades diferentes. Dios le entregó una responsabilidad de 613 mandamientos al pueblo de Israel. E incluso dentro del pueblo de Israel hay responsabilidades diferentes. Está el rey, están los Kohanim, están los Levíim, está el pueblo, están las mujeres. Hay mandamientos que solo se pueden cumplir en la tierra de Israel. Y también existen todas las naciones, y también Dios nos ha entregado una Torah universal, en donde nosotros tenemos que practicar esos mandamientos, practicarlos, más que estudiarlos, practicarlos. Ya después que estás practicando, bueno, vemos lo del estudio, Baruch Hashem, y entendemos los detalles. Quiero que entiendas esto, no te estoy diciendo no estudies, no, si no, no tendríamos una enseñanza, pero quiero que entiendas el concepto, y es necesario esto. Y los tefilín no lo enseñan, se pone primero el de la mano, practica, haz las cosas, y haz las cosas con el corazón. Y una vez que sucede esto, bueno, Baruch Hashem, que venga esta parte intelectual. Y esto es bien interesante, y tenemos que nosotros tenemos que
buscar el nivel de la revelación de la Torá en un nivel interno. Cuando Akadosh Baruj Hu se revela, esa Torá no se queda en lo exterior. Esa Torá, como vimos en el mismo Tefilín, viene aquí al corazón. Y esa es la idea. Y Shavuot habla de eso, y han citado hoy, durante esta jornada, diversos textos proféticos que hablan del recibimiento del Espíritu del Eterno. Y que todo esto apunta a cumplir mandamientos, a observar las leyes divinas. Y esto es importante, hermanos, que lo sepamos, que tiene que ser en el nivel interno. Hay una historia fascinante que yo no la había entendido, ya la había contado, no me dejarán mentir los que estudian conmigo, pero hoy tuve una revelación diferente de este texto y es maravilloso. Claro, ayuda mucho leer los comentarios de los sabios, pero era una historia que yo tenía años que la contaba y hoy tuve una nueva revelación. Es algo increíble, bendito sea el Eterno. Hay una historia de Rabí Akiva y Moshe Rabenu. Nos dice esta historia que Dios le permitió a Moshe Rabenu ir es también un estilo midrashico, le permitió a Moshe Rabenu venir a escuchar la cátedra de Rabí Akiva. Y cuando Moshe Rabenu lo estaba escuchando a Rabí Akiva, Moshe Rabenu dijo, no entiendo de qué está hablando este hombre. No entiendo. Y se puso triste. Se puso triste. Moshe dice, no lo entiendo. Incluso hay comentarios, y sobre eso yo hacía siempre el énfasis, que decían que el mismo Moshe Rabenu dice a Hashem, ¿por qué me diste a mí la Torá? Se lo hubieras dado a este hombre que es más sabio que yo, él sabe más que yo de la Torá, mejor que él lo explique. Eso es alguno de los comentarios que existen con respecto a esta historia, pero es muy corto esto. Y total, dice la historia que Rabí Akiva, pues él seguía dando su clase y de repente un alumno le dijo, maestro, ¿y tú de dónde aprendiste todas estas cosas tan maravillosas que nos estás explicando y exponiendo? Y él dice, esta es Torá de Moshe desde el Sinai. Y entonces Moshe dijo, bueno, entonces no hay problema, Baruch Hashem. Y ya se fue más tranquilo. Eso nos dice básicamente el Midrash, pero esto es más profundo de lo que había yo pensado. Sucede aquí algo maravilloso. ¿Cuál es la tristeza de Moshe? La tristeza de Moshe no es porque él no sabe, no, eso sería, ya pensándolo bien, eso es algo ilógico. ¿Cómo? Si Moshe es el más grande de todos los profetas, entonces lo dice la Torá, no se levantó profeta en Israel como Moshe Rabenu, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo que no entendió a Rabí Akiva? No, lo que sucede es que Moshe vio a un Rabí Akiva enseñando la Torá de manera intelectual y no con el corazón. Y entonces cuando Moshe Rabenu ve a un Rabí Akiva enseñando la Torá con un puro mundo intelectual, racional, así, dice Moshe Rabenu, no estoy cómodo con esta clase, no estoy contento con esta clase, porque la Torá es la que se escribe aquí en el corazón, es la que se vive en el interior, y este hombre no está expresando nada de eso. Entonces me siento triste de ver cómo mis alumnos están enseñando una Torá racional y no una Torá interna. No están demostrando el sentido interno de la Torá. ¡Qué tristeza!, dice Moshe Rabenu. Y es verdad, es verdad. ¿Cuántos de nosotros estamos metidos leyendo libros y pura cosa intelectual? Pura cosa intelectual. Pero no estamos viviendo con el corazón los mandamientos. Si quieres ser intelectual, métete a la universidad y estudia teología, ya lo decía mi padre. Es importante, sí, Nase Ben Ishma, pero el tema del corazón, el tema de la dimensión interna de la Torá, con el Espíritu del Eterno, con la divinidad revelada en ti, es lo que va a hacer la diferencia, querido hermano. Y tenemos que buscar eso. Tenemos que buscar eso, que el Eterno nos llene de su presencia, que escriba su ley en nuestros corazones. Y ese es el nivel de Mashiach. Esa es la Torá del Mashiach. Una Torá en el interior. Cuando el Espíritu viene sobre nosotros, una de las manifestaciones más hermosas que hay de la recepción del Espíritu de Santidad es cuando la gente de todo corazón le sirve al Eterno, cumple sus mandamientos sin que nadie le esté diciendo qué hacer y qué no hacer. Por eso el apóstol Pablo es tan quisquilloso al hablar y usar términos que a muchos confunden con respecto a la Torá.
Pero es que hay que entender el nivel de esa Torah de Mashiach, un nivel interno, profundo. Y eso es lo que necesitamos buscar. Y por eso Moshe Rabbeinu dice, qué tristeza. Pero después se escucha que dicen, bueno, es Torah de Moshe. Dice, ok, bueno, están en la búsqueda. Que Hashem los ayude. Y se va un poco más tranquilo. Porque de repente él pensó y dijo, es que esta no es mi Torah. Esta no es mi Torah. O sea, tú puedes decir, Rabí Akiva, qué grande sabio. Qué manera de exponer la halajá, las leyes, lo que quieras. ¡Wow! Dice Moshe Rabbeinu, esa no es la Torah. Pero bueno, están en búsqueda. Que Hashem les ayude. Y se va. Que esta historia nos sirva, hermanos, de manera profunda para que nosotros vivamos la Torah con el corazón. Que esas palabras estén grabadas aquí, como lo dicen los profetas. El Pirkei Ejalot 27 nos dice que el pueblo no quería construir, esta es otra cosa que se relaciona, dice que el pueblo no quería construir el segundo templo. Cuando fue destruido el primer templo, la generación del segundo templo no quería construirlo. Decía, no. ¿Por qué? Dice, no lo vamos a construir hasta que Dios nos asegure que Él va a revelar su Torah en una dimensión interna, no externa, porque ya fracasamos. Si nosotros seguimos con la Torah en el exterior, vamos a fracasar. Y esa es la historia que se puede ver a lo largo del Tanaj, de fracaso tras fracaso. ¿Pero es por qué? Porque esa Torah no está aquí en el corazón. Si tú ves el libro de Shoftim, que es el que estamos estudiando actualmente en el grupo de estudios bíblicos Rosh Pinah, si tú ves estos Shoftim que hacían la diferencia en su generación, es porque tenían el Espíritu del Eterno sobre ellos. Y eso es lo que hacía la diferencia. Los demás fracasaban porque el Espíritu del Eterno no estaba sobre ellos. En pocas palabras, o en otras palabras, no habían escrito esa Torah en sus corazones. Y fracasaban. Y eso es una realidad. Entonces, la gente que estaba dedicada a ver si construían o no el segundo templo decía, ¿para qué lo vamos a construir si vamos a tener los mismos resultados y vamos a fracasar? Que el Eterno nos muestre, que el Eterno nos asegure que va a revelar su Torah en esta dimensión interna. Y entonces sí, construiremos el templo. Y dicen los sabios, la mejor época que tuvo el pueblo de Israel fue durante la construcción del segundo templo. Son opiniones, y yo creo que sí. ¿Por qué? Porque en la época del segundo templo se reveló el Mashiach. Una gran luz vino. Y en ese sentido yo estoy totalmente de acuerdo con los comentarios de los sabios. Y hay un comentario especial también del Miftach Meliyahu de Rab Dessler, que él dice, quien experimentó lo externo, fíjense qué bello comentario, dice, quien experimentó lo externo aprecia mucho más la gloria de lo interno. Qué bendición, qué comentario. Quizás nosotros hemos estado en lo externo, en la Torah del exterior, y conocemos ese mundo. Pero ahora que hemos tenido la revelación del Mashiach y los efectos de su maravillosa obra, y hemos recibido Ruach HaKodesh, y la Torah se ha grabado en nuestros corazones, ahora vemos esa dimensión interna y la apreciamos muchísimo más. Y todo es propósito del Eterno. Estuvimos en el nivel externo, sí, pero para después probar el manjar delicioso de la dimensión interna de la Torah. Bendito sea el Eterno. Y quiero, por favor, hermanos, que veamos algo que me parece también interesante, ya para ir cerrando esta clase. Parece sumamente interesante ver algo. Y es el tema, volviendo un poquito al tema del tefilín y ver esta parte de lo interno. Se me estaba pasando, me acordé, Baruch Hashem. Hay un concepto que tenemos que conocer. Son dos conceptos realmente. Cuando la Torah fue entregada, Moshe Rabbeinu estaba en el monte, en lo alto del monte, estaba en una dimensión espiritual. Y él recibió conceptos espirituales y los tuvo que filtrar y darles una imagen de este mundo físico. Ya nos hablaba el doctor Ketriel de esto, cuando él
menciona, basado en la Torá, que Moshe Rabenu vio un tabernáculo celestial, pero no te lo imagines como es el tabernáculo que existió aquí físicamente. Es decir, qué dificultad ver un concepto espiritual, y después trasladarlo al mundo físico. Es algo bien complejo, pero Moshe Rabenu tuvo ese mérito de lograrlo, y también con ayuda de otros hombres sabios, Baruch Hashem, que siguieron sus instrucciones. Entonces, una vez que él filtra la Torá celestial, la Torá de Hashem, y también esto va un poquito relacionado con lo que explicaba el profesor Isaac Bonilla, que dice que la Torá saldrá de Hashem. Eso es interesante porque tenemos que ver la Torá desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de la Torá de Hashem y la Torá de los hombres. Y de hecho el Salmo lo dice. Dice que el Salmo 1 nos habla y dice que en la Torá de Hashem está su deseo. Es decir, él desea la Torá de Hashem. ¿Por qué la desea? Cuando tienes un deseo es porque no tienes las cosas. Entonces, cuando deseas algo, y justo dice la Torá de Hashem. Y el Morén Bonilla decía que la Torá saldrá de Hashem. Es decir, hay un nivel de la Torá superior al nivel de la Torá de Moisés, la Torá de los humanos. Por supuesto, ambas están conectadas, pero estamos hablando de algo muy grande. Hashem, una cosa... el eterno, estamos hablando de la divinidad, es algo maravilloso, es la Torá de Hashem. Entonces Moshe recibe de la Torá de Hashem y va filtrando las cosas hasta convertirnos muchos mandamientos de corte espiritual, los traslada a cuestiones muy físicas, muy físicas. Y entonces nosotros vamos a tener dos conceptos. Vamos a tener el concepto de utensilio de mitzvah y utensilios de kedusha. En todos estos objetos sagrados y cosas que se van a usar muy materiales para servir a Dios, para cumplir sus mandamientos que se dieron en la Torá, tenemos el concepto entonces de utensilios de mitzvah y utensilios de kedusha. ¿Qué es esto? El utensilio de mitzvah son aquellos mandamientos como la suká, por ejemplo. Una suká es una choza temporal, como el tzitzit, como la matzá, en Pesaj. Esos son, por ponerte algún ejemplo, el lulav, el etrog, esos son utensilios de mitzvah. Y hay un nivel superior a este, y es el concepto de utensilio de kedushá, utensilios de santidad. Esos utensilios de santidad justamente es el tefilín, la mezuzá y el sefer Torah. Está fácil. Utensilios de mitzvah hay muchos. Utensilios de kedushá son 3. Repito, tefilín, la mezuzá y la Torah, el sefer Torah. Y ahora lo vamos a explicar. Esos utensilios de mitzvah, aunque son muy importantes y sirven para cumplir mandamientos, una vez que cumples el precepto, puedes incluso tirar a la basura lo que usaste para cumplir ese precepto. Ejemplo, la azúcar. La azúcar la edificas, y una vez que edificas esa azúcar y deja de funcionar cuando pasan los 7 días de la festividad, pierde su santidad y ya se convierte en un objeto cualquiera que puede ser incluso tirado a la basura. Perdió su santidad. Lo usaste durante 7 días, Baruch Hashem, ahí había luz, y una vez que se acabaron los 7 días, si gustas tirarla a la basura, ya es tu problema. Ya sé que muchos no tiran su Sukkot porque salen caras y las guardan y cada año las usan. Otro ejemplo, el lulav. El lulav lo usas, las especies, el etrog lo usas, y bueno, ¿qué dices? Lo desecho. Por supuesto que hay costumbres que se reutilizan las cosas. Por ejemplo, las especies se usan para las especies aromáticas de Havdalah, hay algunos que hacen mermelada de etrog, y hay costumbres, pero realmente eso ya no tiene una función como tal. Y de acuerdo a la halajá, de acuerdo a la ley, esos utensilios de mitzvah pueden ser desechados. Desechados a la basura. No así los utensilios de kedushá. Utensilio de mitzvah a la basura, utensilio de kedushá no puede ir a la basura. Hay un concepto llamado genizá. La genizá es, lo voy a poner de esta manera, es como un sepulcro. Fíjate la analogía tan interesante. Es como un sepulcro en donde entierran o guardan los utensilios de kedushá. ¿Qué pasa en los utensilios de kedushá? Si te fijas,
En estos utensilios de santidad fue escrita la palabra de Dios. Fue escrita la palabra de Dios. La palabra de Dios está impresa en los rollos, en el rollo que se pone en la mezuzá, en los tefilín, y bueno, el Sefer Torah, el rollo de la Torah, ahí se imprimió la palabra del Eterno. Entonces, no puede desecharse. ¿Por qué? Porque se escribió la palabra del Eterno ahí. Entonces, ¿qué pasa? Así se haya deteriorado, así se haya dañado, le haya pasado cualquier cosa de desgaste que ya no es útil, no importa que no sea útil, dicen, no lo puedes destruir. ¿Por qué? Porque ahí fue impresa la palabra de Dios. Entonces, guárdalo y llévalo a la Geniza. Y vemos ese concepto maravilloso. Y esto también apunta hacia la resurrección de los muertos, Shavuot. Citaban un midrash que dice que cuando estaban escuchando las palabras del Eterno, sus almas salían y venían los ángeles y las regresaban. Es un concepto que también nos está anunciando la resurrección de los muertos. El Bet Halevi dice, toda persona puede ser como un utensilio de mitzvah o un utensilio de santidad en la vida. Si eres un utensilio de mitzvah, bueno, vas a cumplir los mandamientos de manera, mecánica. Y no estamos diciendo que estén mal esos mandamientos, esos utensilios de mitzvah. Por supuesto que es algo especial. Pero comparado con la persona, tú puedes estar haciendo mandamientos y haciendo las cosas también de manera mecánica. Y al final, a la basura. Dice, pero sé mejor, dice el Bet Halevi, sé mejor como un utensilio de santidad. Graba la Torá, graba las palabras de la Torá en tu corazón, imprímelas en tu corazón para que seas llevado a la Genizá. Y una vez que venga Mashiach, dice el Bet Halevi, tendrás el mérito de resucitar. ¿Por qué? Porque escribiste la palabra de Dios en tu corazón. Y todo esto, hermano, se relaciona con la obra de Mashiach. En el nivel de Mashiach, a través del espíritu de Mashiach, viene esa Torah a nosotros, se imprime en nosotros y entonces podemos ser aquellos que vayan a la Genizá y con el regreso de Mashiach ser levantados y vivir esa vida indestructible de Mashiach. Pero necesitamos que esa Torah, queridos hermanos, sea impresa en lo más profundo de nosotros. Es necesario. Es necesario. Y no podemos saltar. Ahora, quiero ir rápido a Hechos 2, por favor, si me acompaña. Porque no puedo dejar de mencionar esto. Hemos hablado mucho del pueblo de Israel, pero no puedo dejar de mencionar esto. Dice, cuando llegó el día de Shavuot, estaban unánimes juntos. Otra vez vemos el concepto de Ihud. Y el concepto de Ihud no es solamente con los hermanos. El concepto de Ihud habla de las dos cosas. De nuestra relación con Dios y con nuestro prójimo. Y ahí tienes las tablas de la ley. Las tablas de la ley son dos. En una nos habla de la relación que nosotros tenemos para con Dios. Y la otra tabla de la ley, la segunda, que son iguales, nos habla de la relación que debemos tener con nuestro prójimo. Hay también una historia interesante. Y dicen, ¿por qué se rompieron las tablas de la ley? ¿Por qué Moshe las rompió? Si tú ves el pecado del becerro de oro, bueno, estaban transgrediendo el mandamiento, la palabra de no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero estaban contentos, estaban en fiesta. Es decir, estaban rompiendo la primera tabla, más no la segunda. Moshe Rabenu solo hubiera roto la primera, no las dos. Y es que la idea es, ¿son las dos tablas o no es nada? Necesitamos las dos tablas de la ley, mi relación con Akadosh Baruj Hu, pero también mi relación con mi prójimo. Y aquí, cuando vemos que ellos están unánimes juntos, no solamente como hermanos, sino están unidos con Dios. Y entonces vendrá la revelación. Cuando llegó el día de Shavuot, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del espíritu de santidad. Fíjate,
la relación con Shavuot del monte Sinai es la misma luz, con revelaciones diferentes, como te lo decía en un principio, la revelación de la Torah y la resurrección de Mashiach, que desencadena esto. Y bueno, quiero pasar al 14, dice: entonces Pedro, poniéndose en pie, con los 11 alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que eres la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Tremendo texto. Y yo cuando estudiaba esto, decía: ¿por qué Pedro no citó Jeremías 31? ¿Por qué Pedro no citó Ezequiel 36, que me parecen textos poderosísimos? ¿Por qué citó a Joel? Y después, como decimos los mexicanos, saludos al hermano César, me cayó el 20. Y vi la profundidad de esto. Y dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Por qué lo mencionó a Joel? Dice: en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Baruch Hashem, alégrate. Sobre toda carne implica sobre todo el género humano. Si tú ves la Torah, incluso el texto que leíamos en Números, ves cómo la Torah, el Espíritu del Eterno venía sobre unos cuantos. Y la historia del Tanaj es eso: el Espíritu del Eterno sobre unos cuantos, sobre unos iluminados. Pero en el nivel de Mashiach, ese Espíritu, esa revelación de la divinidad está disponible para todos, judíos y no judíos. No hay acepción de personas. Bendito sea el Eterno. E incluso cuando dice esto Pedro, porque está escrito que en parte conocemos y en parte profetizamos, cuando Pedro dice esto, lo entiende hasta cierto punto, no entiende toda la revelación de las palabras que está citando, que son tremendas, pero Pedro lo entiende hasta cierto punto, lo que él dice. Fue hasta Hechos 10 donde él entendió a todas luces lo que había dicho en el evento de Shavuot, que nosotros lo tenemos ubicado en Hechos 2. Claro, por supuesto, este era un hombre considerado un amaretz, un hombre de la tierra, un hombre, un judío básico, conoce las cosas básicas de la Torah. Así eran vistos los discípulos de Yeshua, como gente básica. Entonces, él entiende y dice: señores, también para los básicos del pueblo de Israel ha sido dada esta revelación. Es decir, él lo entendió en primer lugar, decir: soy un simple pescador, y ahora este simple pescador, este hombre tosco, ahora también tiene la presencia de Dios. Ahora tengo la presencia de Dios en mí, porque está escrito en el profeta Joel: estos hombres como los ves, estos galileos, como despectivamente algunos se han expresado de ellos, están borrachos. Estos galileos, estos hombres considerados por la élite como amaretz, como hombres de la tierra, estos han recibido la promesa del Padre que el Espíritu del Eterno vendría sobre toda carne. Y en parte lo entendió, pero en Hechos 10 lo entiende a todas luces. Cuando también los gentiles, las naciones, pueden disfrutar de esta dimensión maravillosa, querido hermano. Y por eso hoy estamos reunidos como naciones, como parte del pueblo que el Eterno sembró en todas las naciones, que no somos judíos. Físicamente hablando no somos judíos, pero eso no es importante, porque el Eterno dice: pondré mi ley a través de mi espíritu, y de repente viene sobre toda carne ese espíritu maravilloso. Qué tremendo, hermano. Gózate, es un tiempo de gran alegría, y por eso nos hacían el énfasis en el regocijo. Baruch Hashem. Quiero finalizar con una reflexión, que siempre que estamos en las fiestas lo menciono porque es importante. Nosotros vamos a encontrar niveles diferentes en las fiestas del Eterno. Nosotros podemos hablar de los días normales en donde no hay ninguna celebración, donde no hay nada importante, los días normales. Hay otro concepto que es todavía más elevado, hablar de este nivel de los días normales, y que lo encontramos en las fiestas, y es el concepto de Hol HaMoed. Hol HaMoed es, hay fiestas como Pesach, como Sukkot, que tienen días intermedios en la festividad, que no son considerados como días de fiesta, pero son días
Hol HaMoed es como decir los días profanos de la fiesta. Es decir, seguimos en la fiesta, pero bajamos el nivel. Entonces, nosotros podemos hablar entonces de días normales, podemos hablar del nivel de Hol HaMoed. Después podemos hablar de Yom Tov, el día de fiesta, como Shavuot, Baruch Hashem. ¡Qué maravilloso! Y después también tenemos un concepto todavía mayor al de Yom Tov, y es el de Shabbat. Y hoy estamos en Shabbat. Volvemos al 7 que hablábamos. Los 7 son queridos. Bendito sea el Eterno. Regresamos en donde empezamos. Shabbat. Y la meditación es esta, la reflexión es esta. ¿En qué nivel quieres estar de tu vida, hermano? ¿Quieres ser como los días comunes, donde, pues bueno, voy a trabajar, voy a la escuela, hago mis cosas y nos vemos ahora que haya reunión, nos vemos ahora que sean los días de fiesta o que sea el Shabbat? ¿O quieres subir un peldaño más y llegar al nivel de Hol HaMoed? El nivel de Hol HaMoed es, no estás en la santidad de una fiesta, pero hay una santidad diferente. Incluso las leyes te lo muestran. Hay leyes que se cumplen en Hol HaMoed, que no es como un día normal. O sea, sí hay santidad. O quizás digas, ¿sabes qué? Esto que hoy recibí en este Yom Tov de Shavuot, en este día de fiesta, en este día bueno, en este día de gran celebración, esta luz que hoy recibí la quiero llevar durante toda mi vida. Quiero estar en ese nivel, pero constante. No que sea de, qué reunión, qué días, 3 días maravillosos, Baruch Hashem, mañana domingo, regreso a mi vida cotidiana. No. ¿O quieres ir a más? Al nivel de Shabbat, que es lo más sagrado. ¿Por qué? Porque el nivel de Shabbat une a los cielos con la tierra. Es un estado, es Shabbat, número 7, que tiene que ver con... Y por eso decimos Shabbat Shalom. Shalom tiene que ver con algo que está completo, con algo que está ya en un estado de perfección. Hermano, yo te animo a que esta luz que hemos recibido en esta maravillosa jornada de 3 días, que nos hemos gozado grandemente, que hemos atraído la luz de la divinidad hacia nosotros, que hemos recibido el Espíritu del Eterno, nos acompañe durante todo el año y durante todas nuestras vidas, que procuremos servir al Eterno, guardar sus mandamientos, agradarle todos los días, servirlo, servir a nuestro prójimo, amar a nuestro prójimo, orar por nuestro prójimo, atender las necesidades. Porque ojo, cuando el Espíritu del Eterno viene con el propósito de ayudar. Vemos a nuestro Maestro en Lucas 4, un maravilloso texto. Lucas 4, verso 16, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de Shabbat, fíjate, en un día de Shabbat, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Eterno está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar. ¿Para qué recibiste el Espíritu del Eterno? Para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Esa es nuestra tarea, querido hermano. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Que Hashem nos ayude, queridos hermanos. Muchísimas gracias. Chag Sameach.